Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento Creo, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de los diezmos en la Asamblea Nacional, ¿cómo calificar, Fabricio? Diezmos, aportes, contribuciones, impuesto al trabajo, extorsión, ¿qué fue lo que se dio ahí? Se dio un acto vergonzoso, Fernando, en donde, si es que esto ya venía pasando en anteriores periodos legislativos, quienes no actuaron en defensa de los trabajadores y de la honestidad también son responsables. Y lo que se tiene que hacer a partir de que debemos entender que no es que esto se dice que está pasando, sino que la suma de indicios hacen presumir que es una práctica que tiene que ser desterrada y que nos tiene que permitir ir hacia un proceso de depuración de la Asamblea. ¿Se han recibido más denuncias sí, sobre este tema? Claro que sí. Todos los días se están recibiendo denuncias. El número es intrascendente, pero le puedo decir que hasta ayer yo tenía contabilizadas en mi despacho sobre las 12 denuncias. El día de hoy entiendo que un medio de comunicación nacional va a sacar un listado de más de 20 casos. Independientemente de si son 12 o son 20, así fuera uno, ya es incorrecto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ayer el fiscal dijo que esto podría haber configurado el delito de cohecho y concusión, por un lado. Por otro, están involucrados varios partidos y movimientos, incluido el movimiento Creo, Social Cristiano, de Madera Guerrero, el movimiento Alianza País, Revolución Ciudadana, es decir, casi todos. Sí. Pero luego va a primar el espíritu de cuerpo, porque van a decir, no, pues a mí me tocan, yo más bien no voto. No, Fernando, a ver, no es así. De hecho, es un asambleísta de Creo el que está planteando lo que sucede, ¿no es cierto? Yo creo que estamos claros en que esto no es que viene de afuera, lo estoy presentando yo dentro de la Asamblea. Que yo había pedido que se haga un cruce de cuentas entre los asambleístas y los trabajadores y que la presidenta de la Asamblea no dio paso a ese proceso, también creo que es necesario que se lo diga. Que desde el Consejo de Administración de la Legislatura emitieron una resolución en donde el primer artículo lo que dice es que están preocupados por la imagen de la Asamblea. Vea, la buena imagen se la gana, nadie se la va a regalar. Y esa buena imagen hay que conseguirla a punta de hacer actos correctos. La gente nos manda para que legislemos y fiscalicemos. ¿Con qué cara la Asamblea puede fiscalizar si es que tiene algunos de sus integrantes metidos en casos de corrupción? O como yo le he dicho varias veces que usted ha tenido la gentileza de invitarme, yo estoy seguro de que hay varios asambleístas de Alianza País que van a pasar de la curul a la cárcel. ¿Qué es lo que creo que se tiene que investigar? Son 3 prácticas que pueden ser susceptibles de investigación por parte del fiscal. Primero, sí los pedidos de dinero que pueden existir por parte de un funcionario a sus subalternos. Esto es incorrecto y a eso nosotros le hemos llamado el impuesto al trabajo. No está bien. No se debe cobrar a la gente por el derecho a trabajar. Así se justifica el hecho de que ese es un aporte para ese es el segundo político. Ese es el segundo caso. En el segundo caso usted tiene como pretexto cobrarle al trabajador para una contribución al partido político. Dejemos esto en claro. Los ecuatorianos pueden querer financiar sus partidos políticos y están en todo su derecho, pero esa es una contribución voluntaria. Si es que hay una organización política que le pide al trabajador plata para sus movilizaciones, para pagar los sándwiches, para la bandera o para mantener a alguien en Bélgica, esa es otra historia. Esas contribuciones no pueden ser forzadas. Es decir, tienen que ser voluntarias. Y el tercer caso es que esto no sucede en la Asamblea solamente. Está pasando en el gobierno central. Entiendo que existen casos de gente que tiene que pagar por conservar su empleo en un ministerio, en el SECAP, en los hospitales, en los municipios, en las administraciones zonales. Entonces, evidentemente, esta es una práctica que tiene que ser desterrada. Ahora, ¿cómo desterramos esta práctica? ¿Con una resolución, con una investigación? O sea, ¿cuál sería el procedimiento? El fiscal ha dicho que por oficio va a investigar. La Asamblea tendrá que levantar la inmunidad de los involucrados. Cuando existe un proceso. A ver, pongamos esto en orden. Lo deseable sería que la Asamblea vaya a un proceso de autodepuración. No sería la primera vez. Acuérdese, cuando se desarticuló la red Peñaranda, la Asamblea tuvo que entrar en un proceso de autodepuración. ¿Qué implicaría la autodepuración? Implicaría que quienes están metidos en estos casos, pues dejen la Asamblea por voluntad propia. Renuncien. Sí, señor. Ese es un proceso de autodepuración. Yo lo veo difícil, porque implica tener la entereza de reconocer públicamente el cometimiento de una infracción.
Si es que eso no sucede, a mí me toca, y lo he pedido, que procesemos una resolución en la Asamblea que permita una investigación amplia para determinar los responsables. ¿Quién tiene que determinar los responsables para las responsabilidades judiciales? La Fiscalía. Pero a la Fiscalía no hay que llegarle con chismes, pues. Hay que llegarle con indicios. Entonces, yo tengo una serie de indicios que han sido presentados en mi oficina, que nosotros entregaremos en la Fiscalía, pero además se necesita que haya un análisis de la unidad de análisis financiero para detectar los movimientos inusuales en las cuentas de los asambleístas y de los trabajadores de la Asamblea para poder establecer un sistema cruzado de información. Con esto, la Fiscalía puede iniciar un proceso. Y este proceso, cuando llegue a la Asamblea, va a requerir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a la que me adelanto a decirle, mi movimiento va a votar por el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos quienes estén metidos en casos de corrupción. ¿Y a la postre cree usted que se pueda devolver el dinero a los perjudicados? Ojalá. Ojalá. Yo creo que es necesario. Acuérdese que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero eso tendrá que salir de un proceso judicial. Pongamos en orden esto, porque también lo cómodo podría ser quedarnos callados y decir, aquí no ha pasado absolutamente nada, esos son solamente chismes. Creo que lo sano para la República es entrar en estos procesos de depuración. Lo mismo debería hacer el presidente de la República en los ministerios en donde se detectan este tipo de prácticas. Lo mismo se debería estar haciendo en cada uno de los municipios en donde se sabe que hay un concejal, un gerente que está cobrando por esto. Ahora, yo inicié diciendo, y apliqué este término del espíritu de cuerpo. Sí. ¿Cómo hacer que ese espíritu de cuerpo no diluya las denuncias, no diluya la investigación y pues deje... Creo que es demasiado tarde para que actúe el espíritu de cuerpo, que la semana anterior intentaron aplicar. La semana anterior, el pleno de la Asamblea, mientras yo estaba en Washington defendiendo el proceso de reinstitucionalización del Ecuador, aprobaron una resolución que en primer lugar se escandalizan y dicen que los que tengan pruebas vayan y denuncien. ¿Cómo va a pedirle usted pues al trabajador que se enfrente con su empleador? Pero es evidente que eso no va a suceder. Pero adicionalmente me recordó la vieja frase de los correístas que decían, si tienen pruebas vayan pues a la Fiscalía y denuncien. Vea, si les estamos acusando de corruptos, no de tontos. Ahora, la Asamblea aprobó, o más bien analizó, claro, y aprobó una ley anticorrupción. ¿Cómo entender eso? Que por un lado son los... la ley anticorrupción todavía no ha sido aprobada. O por lo menos la está analizando. Sí. ¿Cómo entender que los asambleístas analicen por un lado una ley anticorrupción y caigan en actos de corrupción? Bueno, una contradicción. No hay una contradicción, hay un problema ético. Hay un problema de gente que no sabe representar a sus ciudadanos. Y esa gente no merece estar en la Asamblea. Entonces tenemos que separar los que son buenos asambleístas de los que son malos asambleístas. Y a esos hay que mandarles a su casa. Si se tiene que iniciar un proceso legal por eso, pues se tiene que iniciar un proceso legal. Gracias, Fabricio Villamar, Siempre asambleísta del Movimiento Creo. Hacemos una pausa y tendremos más información en Telegrama Noticias. No se vayan.